En esta primera sesión sobre la fenomenología idealista en Husserl, en su fundador, Edmund Husserl, vamos a sintetizar en primer lugar los elementos clave de los que habría que partir para comprenderla como totalidad, como corriente, que ya hemos explicitado en la presentación anterior, pero a través de una multitud de ejemplos y de derivaciones y en un lenguaje quizás también excesivamente sencillo, con la intención de presentar esto mismo, pero a alguien que se encuentra por primera vez con la fenomenología. Vamos a sintetizar, como digo, las cuestiones fundamentales, que son la ontología que caracteriza a la fenomenología, la ontología del sentido, el a priori de correlación, el retroceso al mundo de la vida a través de una remisión del sentido al ego trascendental, que es un campo de experiencia. Y después, en segundo lugar, vamos a pasar a analizar eh, qué objetivo tenía Husserl al mismo tiempo respecto a la existencia europea con la fenomenología. La fenomenología pues tiene un propósito meramente, digamos, ontológico y epistemológico, tiene que ver con una concepción acerca de la realidad, pero también tiene la fenomenología un diagnóstico acerca de nuestra época. Nuestra época es una época de decadencia y en general toda la historia de Occidente es considerada, ¿no?, por Husserl, como en la mayoría de las corrientes continentales del siglo XX, como una decadencia continua. Primera parte, o primer asunto. El elemento fundamental que constituye a la fenomenología es su ontología del sentido. Quiere decir que entiende lo real como sentido. Ahora bien, ¿qué es sentido? El sentido, habíamos dicho, y sintetizo, es lo real en cuanto que se presenta a la experiencia del sujeto. Es lo real en cuanto se muestra. El sentido es esta mostración o presentación. Y esa presentación tiene dos características fundamentales. En primer lugar, es una presentación que muestra a lo real en un modo de ser. Así que el sentido, según esto, es el aparecer como o el aparecer en cuanto, el aparecer en ese modo de ser, ¿no?, del ente, en uno de los posibles en los que puede aparecer y presentarse. En segundo lugar, el aparecer es un acontecimiento. El aparecer no es simplemente la presentación de un conjunto de hechos. Y aquí la fenomenología, ¿no?, por eso llama al mismo tiempo a lo real fenómeno. Sintetizando, pues podríamos decir que es fenómeno de sentido. Pero bien, aclarando este segundo aspecto, fenómeno, en un sentido griego, es lo que aparece. Lo que aparece no es simplemente un resultado, eso es lo aparecido, ¿eh? Y obviamente en el sentido hay un contenido que es el resultado o aquello que es el núcleo de lo que se presenta. Pero fundamentalmente, ¿no?, más que ese resultado o ese núcleo de lo que se presenta, el fenómeno es el acontecimiento de presentarse.
¿Por qué? Eh, la primera experiencia, por ejemplo, en el primer encuentro con un ente, el bolígrafo, por ejemplo, es el encuentro con un modo de ser suyo. A mí me puede aparecer, habíamos puesto muchos ejemplos, entonces ahora voy a ser muy sintético al respecto, me puede aparecer en primer lugar como un objeto físico. Entonces estoy interesado por analizarlo desde el punto de vista de la ciencia natural, o me puede aparecer como un objeto bello. Y en ese caso, ¿no? Pues tiene un mostrarse estético ante mí. O puede que sea un objeto, digamos, religioso. Si es que casualmente no, pues lo utilizo como talismán. De hecho, pues hay mucha gente muchos intelectuales que tienen una relación muy religiosa con el bolígrafo o con las gafas también, ¿no? Con ciertos objetos que utilizan cuando se expresan, ¿no? Quizás para calmar los nervios. Bueno, en este sentido religioso, pues el bolígrafo sería algo así como un talismán, porque si no lo llevo, siento que voy a tener mala suerte o el mundo se va a confabular contra mí. Y conscientemente quizás lo comprendo así. En fin, también lo puedo aprehender, ¿no? Como o en cuanto arma arrojadiza, ¿no? Si es que pues ante uno de mis hijos, ¿no? Pues simplemente espontáneamente lo amenazo, ¿no? con, con, con arrojarle el bolígrafo. Eh, Puede aparecer en todos esos modos. Y la tesis fundamental de Husserl es que el objeto se identifica con el modo de aparecer. No hay una base que sería anterior al aparecer, al modo de mostrarse del ente, que fuese algo así como un aparecer canónico o un trascendental del aparecer o una condición de posibilidad última del aparecer que no es ella misma aparecer de un modo determinado. No, no, no. Supondría esto que hay una realidad ahí que es independiente de su aprehensión como sentido. Como cuando, por ejemplo, nosotros, en la concepción más habitual, cientificista, que tenemos vinculada a nuestro sentido común, pues atribuimos al bolígrafo un carácter físico, ¿no? Después decimos que el resto de los sentidos, estético, religioso, arma arrojadiza, sea, ¿no? Es como, son como una pátina sobre esa realidad dura física, ¿no? Que es previa al sentido. Es una realidad entonces en cuanto tal que es A significativa, es la realidad con mayúsculas, y después habría eh, en su superficie, según el cientificismo ya, interpretaciones, perspectivas, comprensiones de sentido, es decir, habría sentido diferente. La fenomenología de Husserl parte de que este supuesto que se ha introducido en nuestro sentido común y que proviene del cientificismo, pues es falso. Falso porque no hay razón para otorgarle a un modo de presentación, un modo de ser, en su presentarse a la experiencia del sujeto, pues que no hay ninguna razón para atribuirle a una presentación en particular un rango, ¿no? De primer orden respecto al cual el resto de los sentidos serían derivados o marginales. No porque lo que se constata en la experiencia es que en el primer contacto con el ente, para el que nos esté oyendo y tenga contacto
filosofía por primera vez, pues ente, término ente, significa cualquier cosa, cualquier realidad. Una mesa es un ente, una idea es también un ente, un bosque es un ente, una institución es un ente. Un ente es una realidad cualquiera. Bueno, decía que el ente, eh, en el primer encuentro que yo tengo con él, ¿no? Es este presentarse como, o es este mostrarse como. Es el primer contacto que tengo yo. Yo adquiero experiencia de él y él se me presenta, pero esa experiencia que yo hago es siempre una experiencia determinada que proyecta ya una aprehensión de sentido, que era de los que hemos dicho. Si nosotros salvamos de este primer contacto con la experiencia, ¿no? Al sentido físico, pues tendríamos, al sentido físico lo salvamos como primordial o anterior a todo, tendríamos que justificar. El cientificismo no ha justificado eso. El cientificismo simplemente ha dado eso por un hecho, ha partido simplemente de esa concepción. ¿Qué justificación hay? Porque en realidad, ¿no? Un árbol se me puede presentar a mí de muchos modos, no solamente como esa realidad biológica, se me puede presentar en una realidad poética, ¿eh? Se me puede presentar en una realidad pues, de espacio mágico, en fin, mítico. Hay muchas experiencias posibles de árbol y ninguna razón hay para considerar que esa experiencia del árbol como físico, como material, analizable mediante la ciencia natural o la ciencia exacta, pues sea la realidad última respecto a la cual el resto de los sentidos son una pátina superficial y derivada. Es también un sentido importante, un sentido relevante, pero un sentido entre los. Además, el ente, en esta presentación que realiza en su contacto virginal conmigo, con el ser humano, ¿no? Tiene una realidad dinámica. Eh, el fenómeno es este ente apareciendo, es el fenómeno de acontecer, está aconteciendo aquí. Cuando me encuentro con un árbol, me encuentro en un paseo con un árbol, ¿no? Resulta que aquí y ahora es el árbol. Y el árbol no es simplemente un objeto inmóvil ante la atención de mi intelecto, ¿no? O de mi percepción, sino que el árbol está aconteciendo, está teniendo lugar. Igual que yo también estoy eh, teniendo lugar, aconteciendo, operando de alguna manera, ¿no? Caminando por el bosque. Así que el sentido, que es pues, el rasgo fundamental de la realidad, ¿no? Es el fenómeno de presentación del ente en su cómo, ser o en cuanto, así o asá, ¿no? Siendo tal fenómeno un acontecimiento. Por tanto, no se puede reducir a la referencia de una proposición, un hecho, o a la referencia de un nombre, un objeto. Tiene este carácter, digo, no acontecimental.
El segundo elemento clave de la ontología fenomenológica es el a priori de correlación. A priori de correlación, pues lo viene repitiendo Husserl en toda su obra desde el principio, aquí y allá. En estas sesiones no hago pues notas a pie de página o revisiones a libros concretos, páginas concretas, etcétera, porque, en fin, como señalé al principio de estas sesiones y quizás pues recuerdo ahora, eso nos despistaría mucho y convertiría a estas sesiones en algo excesivamente academicista que le quitaría la frescura y le quitaría la espontaneidad que yo pretendo, ¿no? Pero siempre pueden ustedes hacer uso de, perdonen que me cite, pues de algunos de mis dos manuales, ¿no? Uno que se titula Movimientos filosóficos actuales, que está publicado en Trota en 2001, va por la tercera o cuarta edición, no lo sé. El capítulo primero. El capítulo primero está dedicado al pensamiento de Husserl. Y también, pues, en el otro manual que se titula El conflicto entre continentales y analíticos, dos tradiciones filosóficas, que está publicado en Crítica en el año 2002. Lo tengo disponible en mi página web, este segundo libro, porque se agotó, pero no porque, en fin, está todavía con derechos propios de la editorial, ¿no? Bien, la priori de correlación, entonces. Un sentido es algo que primeramente es constituido desde la experiencia del sujeto. Algo que se presenta como misterioso o como amenazante o como bello o como arma arrojadiza, etcétera, tiene la textura de estar referido a una experiencia interna. Eh, lo amenazante, lo estético, lo religioso, lo asombroso o lo frágil, es al mismo tiempo una característica del ente que se me presenta como una experiencia del sujeto. Aquí hay entonces una correlación, porque hay un vínculo entre el ente, vamos a llamarle objeto para hacer más sencilla, más simple la explicación, ¿no? Pero que sepamos que el objeto es siempre un fenómeno con este carácter acontecimental. Entonces, hay una correlación, digo, entre sujeto y objeto. Esa correlación se precisa en la relación entre un experimentar que tiene lugar en el sujeto y un ser experimentado, un modo cualitativo de ser del objeto. Lo difícil y fascinante de la noción de a priori de correlación en Husserl radica en que en esa correlación, pues uno y otro, cada uno de los polos, se constituye al otro, es determinante en la constitución, en el ser del otro. Siendo esta constitución, el sujeto hacia el objeto y del objeto hacia el sujeto, dos caras de un mismo acto. No se suceden en el tiempo, no tienen lugar como momentos, ¿no?, espaciados, sino que forman parte de un mismo acto. En realidad se están interpenetrados. Una dirección es bastante intuitiva y no tiene ninguna dificultad en que, bueno, en su comprensión, ¿no?, porque estamos acostumbrados, ¿no?, a decir que el mundo es de los ojos
según los ojos de quien lo mira, ¿no? Quiere decir que el ente, el objeto, está ya interpretado en sentido fenomenológico, está constituido, ¿no? El término constitución aquí es fundamental, porque la constitución se refiere, ¿no?, a una operación de actos experienciales. Son actos experienciales los que están generando el sentido del objeto. Para, para referirse a la generación del objeto desde la experiencia, ¿no?, que capta sentido en el sujeto, pues utilizamos aquí, utiliza Husserl, utiliza la fenomenología el término constitución. Esto es constituido desde el mundo vivencial del sujeto. Pero también se puede decir a la inversa, que el objeto constituye al sujeto, más precisamente constituye a la perspectiva del sujeto. Y esto es más extraño, ¿no? Quiere decir esto que el ente, como fenómeno de sentido y acontecimiento de mostrarse, es al mismo tiempo una autopresentación, independiente de la perspectiva constituyente del sujeto. Se da al mismo tiempo, pero tiene una, una naturaleza propia, ¿no?, que permite calificarla como una presentación desde sí. El ente se presenta desde sí, el árbol se presenta desde sí. Bueno, ¿y cómo es esto, no? El ejemplo que pusimos, o alguno que se aproxime y que sea sencillo, quizás no lo puede aclarar, ¿no? Un problema. Un problema es un tipo de entidad que tiene la cualidad de someternos, de absorbernos. Cuando tenemos un problema, y sobre todo si es un problema de, pues, cognitivo, un problema intelectual, un problema filosófico en general, ¿no?, este problema, primero, surge de una sorpresa y de un extrañamiento. ¿Cómo que sucede esto? ¿Cómo que ocurre aquello, ¿no? Ante el extrañamiento emerge lo real como problemático. En la medida en que nos llama la atención, en la medida en que aparece, ¿no?, como levantado, ¿no?, sobre ese manto que lo cubría y que lo convertía en algo de sentido común, cuya verdad, pues, era sabida y conocida. Ahora, ¿no?, es sorprendente y nos preguntamos por su ser, por su carácter de ser. Pero conforme vamos nosotros pensando en el problema, resulta que el problema va tomando autonomía. Cualquiera que piense, ¿no?, puede darse cuenta de esto. Lo ha hecho siempre y, sin embargo, quizás no se ha percatado de ello, porque el problema quizás permanece. Y cuando sale usted a la calle y está andando, el problema reaparece, ¿no?, porque insiste y permanece ahí en nuestro interior, y entonces nos llama, aparece ante nosotros de modo involuntario. Es como si se presentara a nosotros otra vez, como solicitando de nosotros, ¿no?, averiguaciones y meditaciones. El problema aparece entonces no solamente en virtud de una decisión del sujeto o en virtud de las operaciones del sujeto. El problema tiene su propia virtud interna, su propia potencia interna. El problema llama, el problema invoca, el problema nos convoca
continuamente. Y eso es en el momento de presentarse. Ahora bien, ¿no? Si nos mantenemos aún en él, ¿no? Si persistimos en él, entonces el desarrollo del pensamiento que tiene lugar a propósito de nuestra atención a ese problema está siendo dirigido por la cosa misma del problema o por el problema como cosa misma. Como si el problema no solamente fuese un problema que se hace al sujeto, sino que el problema es de lo real mismo. Y el problema entonces va adoptando un movimiento que no depende de nosotros y que va conduciendo nuestra mirada. Cuando leemos un libro, una novela, por ejemplo, este es un ejemplo quizás más sencillo, cuando leemos una novela, al principio, ¿no? Pues estamos como en una situación de espectador, como externos, ¿no? A la narrativa, pero pronto, si el libro nos gusta, pues nos introducimos en la trama y esta trama ya nos sumerge en su propio mundo, en su propio desarrollo, hasta tal punto que nuestra lectura va siendo conducida por la trama misma y nosotros pertenecemos al mundo del libro. Nuestra voluntad y nuestra dirección, ¿no? De la mirada ha pasado a hacerse parasitaria del movimiento mismo de los personajes y de la narración. ¿No? Porque tiene que una trama en un libro pues tiene un carácter problemático. Bien, toda realidad es de este modo eh, cosa misma que es problemática. Husserl habla de cosa misma y es un término que ha hecho y que ha representado a la fenomenología muchas veces debido a esa aserción de Husserl que pretende como mmm, sintetizar la clave de la fenomenología, ¿no? A las cosas mismas. Las cosas mismas significa al movimiento interno, al movimiento de presentación desde sí, de la realidad en cuanto tal. De tal manera que la subjetividad sea rota, sea cercenada, ¿no? Y se establezca entonces un lazo entre la constitución que hace la experiencia, que es como una gafa que llevo puesta, ¿no? Sobre el sujeto, y al mismo tiempo la dirección que proviene de la autodonación de la cosa misma y que va señalando los puntos de movimiento de nuestra propia mirada y la dirección de nuestra propia mirada. Bueno, con esto del a priori de correlación, Husserl intentaba situarse más allá del idealismo y del materialismo. Desde la perspectiva, desde un materialismo, pues lo auténticamente real es la parte del objeto, que es la parte de la materia, como se dice tradicionalmente, mientras que lo ideal, es decir, lo no ético, lo que tiene que ver con la idea, con la constitución, con el sujeto, la dimensión ideal o subjetiva, pues sería secundaria, producida desde esta dimensión real y material. Desde un punto de vista idealista ocurre a la inversa. Eso que se pretende real, ¿no? Pues simplemente una proyección de la perspectiva del sujeto. Por eso el idealismo también pues se relaciona con el subjetivismo, ¿no? No siempre, pero en este caso sí, porque lo ideal es precisamente el mundo del sujeto,
en el caso de la fenomenología. Bueno, Husserl tiene la intención de colocarse en una ontología que está más allá del idealismo y del realismo. Porque la situación epistemológica que nos plantea aquí, y ontológica, es una en la que se es realista y se es idealista al mismo tiempo. Haciendo un pequeño paréntesis, ¿no? Hay una escuela ahora nueva que comienza en el siglo XXI, hace poco, ¿no? Y hay, en fin, diversos autores que se denomina nuevo realismo o realismo especulativo. Viene a decir que el a priori de correlación ha caracterizado a la concepción filosófica del siglo XX y que esto hace que la realidad sea siempre dependiente del sujeto. Eso significa que no hay una realidad independiente del sujeto, ¿no? Y este realismo, pues, insiste de muchas maneras en que hay una realidad ahí dura, independiente. A mí me parece que no han entendido, ¿no? Uno de los autores más, Peter Gabriel, ¿no? Y yo creo que se trata de posiciones muy livianas del pensamiento actual, que, como he dicho en algún momento, se abstrae de toda la discusión del siglo XX y parece poder comenzar mediante un adanismo desde cero. No, no, aquí se está diciendo que hay una realidad dura. Se está diciendo que la realidad se presenta desde sí, mire usted. No se trata de que es que haya un vínculo, ¿no?, completamente carcelario, ¿no?, de la cosa respecto al sujeto. Pues siempre está vinculado al sujeto, porque ¿qué realidad, ¿no?, qué realidad es aquella de la cual podemos nosotros hablar, que no es una realidad que se puede presentar a nosotros, que es presentable ante nosotros, ¿no? Ahí está el polo del sujeto. Ahora bien, que se presenta ante nosotros no quiere decir que esté sometida a la perspectiva del sujeto. El a priori de correlación, ¿no?, insiste precisamente en esto, no se somete, es que hay una presentación desde sí del árbol, y hay una presentación desde sí, de un cuadro, de cualquier ente, ¿no?, que ya dirige la atención y la proyección del sujeto, y, por decirlo así, le arranca, ¿no?, los movimientos. Suelen decir, bueno, es que hay alguna realidad que no necesita, para que nosotros digamos que es tal, de la experiencia del sujeto. Y entonces dicen, bueno, pues nosotros tenemos noticias del comienzo del universo, y sin embargo, el comienzo del universo no tenemos nosotros experiencia, ¿no? Es algo deducido. Bueno, yo sigo pensando que todo este tipo de pensamiento que no se detiene bien en la filosofía del siglo XX, pues hace aguas precisamente porque tiene que acabar diciendo tonterías, y me perdonáis el lenguaje. Si yo hablo del origen del universo, ¿no? El origen del universo está presente ante mí. Está presente ante mí como sentido, porque es una realidad que tiene el sentido, ¿no?, precisamente de ser el origen del, eh, del universo. Y ese sentido no implica que sea el origen físico mismo el que esté ante mí, no, porque entonces diríamos que la realidad es independiente del sentido, es independiente de su aprehensión. La realidad es un modo de presentación.
Cuando decimos origen del universo, claro, yo ya no estoy allí. Yo no estoy ante el origen del universo. Bueno, sí estoy ante él. Porque cuando digo origen del universo, ¿no? No me estoy refiriendo a un conjunto de hechos simplemente. Estoy refiriendo, hablando fenomenológicamente, estoy refiriendo a un acontecimiento de sentido, es decir, a una presentación de lo real en su modo, en un modo de ser. Y en este caso se me está presentando, ¿no?, el universo como originándose, como en su principio. Y ese sentido yo lo puedo entender perfectamente, ¿no? Y además lo puedo cumplimentar ya por medio de la ciencia y decir, mira, es que tales y tales operaciones matemáticas o geométricas o, en fin, tales operaciones legaliformes se cumplen en este comienzo. Bien, dejando esto a un lado. Entonces, ya estas serían las dos características que a mi juicio son fundamentales en el comienzo de la fenomenología. Esta es su ontología, ¿no? Lo real es sentido, acontecimiento de sentido, es decir, de venir a presencia, presentárseme, lo real como o en cuanto, en un modo de ser. Y además esa presentación cumple la condición de ajustarse a lo que se llama un a priori de correlación. Porque por un lado es constituida por la experiencia del sujeto y por otro lado eh, es, una, es una experiencia que se da desde la presentación del ente mismo, desde su autopresentación inmanente. Estando las dos vinculadas como dos caras de un mismo eh, acontecimiento. Bueno, vamos ahora a la segunda cuestión, ¿no? Después de haber resumido esto, quizás he incidido demasiado tiempo, pero yo creo que no se insistirá nunca demasiado en estos dos elementos fundamentales de la fenomenología. Se pierden muy pronto y entonces se pueden producir, ¿no?, este tipo de interpretaciones, ¿no?, que ni son verdaderas ni falsas, sino sin sentido, como la del nuevo realismo a la cual he aludido. Alguna vez debería escribir algo sobre el asunto. Bueno, esta primera base de la fenomenología nos informa ya sobre un posicionamiento que hace frente a una crisis que, según Husserl, tiene lugar en Occidente. Todas las corrientes filosóficas del siglo XX coinciden en diagnosticar nuestra época como el culmen de una decadencia, no como el culmen de un progreso, en sentido ilustrado. Y esto, pues, sí, pues genera estupor, ¿no? Porque se vaya uno a la hermenéutica, se vaya uno al estructuralismo, al postestructuralismo, al marxismo, a la corriente que sea, de aquellas que ya hemos comentado en la introducción, ¿no? Es el caso que cada una de ellas considera que nuestra historia contemporánea es el producto de una decadencia. Solo que cada corriente lo dice a su modo. Entiende esta decadencia de un modo determinado. Husserl la entiende así. Husserl la entiende como una crisis que comienza ya en la época griega, pero que se intensifica en la modernidad a partir del Renacimiento, con el giro copernicano y con la revolución científica, y que llega hasta nuestros días con una violencia bastante fuerte, ¿no? La crisis consiste en una crisis, en primer lugar, epistemológica,
que genera una crisis, en segundo lugar, existencial o de sentido. Crisis epistemológica. Se trata de la imposición, ¿no?, sobre todo desde la modernidad para acá, del positivismo, a lo que llama al proceso, ¿no?, lo llama Husserl naturalización de la conciencia, pero ahora lo explicaré después con más detalles. El positivismo. Como se sabe, el positivismo es, perdonad el sentido de humor, ¿no?, pero es que alguna vez he oído, ¿no?, a los psicólogos, algún psicólogo, ¿no?, decir que hay que ser positivista. Pues, en vez de negativo, en vez de pesimista, positivista, ¿no? Y bueno, que se está destrozando el castellano últimamente, ¿no? Que es positivista, ¿no? Positivo o optimista, pero positivista tiene un sentido completamente distinto. El positivista es el que afirma que lo real está constituido solo por elementos que son sensibles a través de la experiencia empírica, de la experiencia de nuestros sentidos y la experiencia que se puede alcanzar mediante la observación científica de la ciencia natural, o bien realidades que tienen un carácter ideal, como los números y, en fin, operaciones matemáticas, pero que son producto de operaciones puras de nuestro entendimiento. El sentido aquí, pues, no tiene ningún valor, más que el que ya he introducido al principio, ¿no? El sentido sería algo ulterior, una capa que es como una pátina que ya no forma parte de lo esencial, de lo real, ¿no? Fijaos, tiene una larga historia y me voy a referir a algunos de esos hitos. La revolución científica que tiene lugar, pues, en los siglos XV, XVI, ¿no?, XVII de la modernidad, transforma nuestro mundo. Y no está muy lejana, está muy próxima aquí, solamente unos siglos, pero transformó completamente nuestra visión. ¿Quién va a confrontarse de un modo, pues, violento con la idea de la ciencia? La ciencia forma parte de nuestra vida, tiene ha adquirido ya sus derechos y además la filosofía no tiene nada contra ella, todo lo contrario, la filosofía aplaude el desarrollo de la ciencia porque es el desarrollo de una de las dimensiones de conocimiento más importantes a las que puede aspirar el ser humano. Ahora bien, una cosa es la ciencia y otra cosa es el cientificismo. Cientificismo es la pretensión de que lo que estudia la ciencia natural es todo lo real, la ciencia exacta, ¿no? Y que no hay nada más real, más allá de lo que ella se estudia. Galileo, ¿no?, y Bacon, el paso de los siglos XVI a XVII, pues son importantes en esta configuración del cientificismo. Ya en Galileo, en Il Saggiatore, ¿no?, pues dice que lo real está ahí explicitado, ¿no?, en el cielo, en el amplio libro, ¿no?, de los astros, y que este está escrito en lenguaje matemático y con figuras geométricas. Y cuando dice eso se está refiriendo, lo explicita en el texto mejor, se está refiriendo a la realidad en cuanto tal, no simplemente a la realidad estrellada del cielo que estudia física, ¿no?, sino que es el cielo estrellado de la realidad en cuanto tal. La realidad
en todas sus estrellas, en todo su fondo. Lo que la revolución científica, ¿no?, considera como asequible a la investigación de la ciencia no es un sector de lo real, es desde el principio lo real en cuanto tal, todo lo real. Bacon añade, ¿no?, a esta concepción cientificista de lo real la idea de que ese conocimiento que nos proporciona nuestra pretensión científica es un conocimiento que está al servicio del arbitrio humano, de los intereses humanos de carácter práctico, porque la relación del hombre con el mundo es la de dominio. Sentencia muy conocida de Bacon es la siguiente: a la naturaleza se la domina obedeciendo. Es decir, nosotros seguimos sus leyes y utilizando sus leyes podemos desviarlas hacia nuestros intereses. Y sí que nos sometemos a ellas porque no podemos generar la naturaleza nosotros, porque ya está ahí, ¿no? Pero nosotros podemos utilizar esas leyes a según nuestro capricho. El conocimiento, el saber, tendría el objetivo de dominar el mundo. Heidegger mucho más tarde lo expresó de modo más conciso. La situación del hombre moderno en el mundo es la de un enseñoreamiento con todo lo real. El ser humano no se considera, mediante este comienzo, miembro del mundo, parte del mundo, o como un ser que habita en la entraña del mundo. No, se siente como si estuviera enfrente de él, no perteneciendo a él, sino enfrente de él, ¿no?, en posición de dominarlo y controlarlo. Esa voluntad de dominio forma parte de alguna manera de la modernidad y la revolución científica la ha promovido. Insisto, no por la vocación de la ciencia, no estamos hablando aquí de ciencia, sino por el cientificismo que esta revolución científica lleva aparejada en su trastienda filosófica. La revolución científica, pues mire usted, lo siento, pero es que tiene esas dos caras que van juntas. La cara que tiene que ver con el conocimiento natural de la ciencia y la cara cientificista, ese fondo filosófico. Y en la historia han caminado como haz y en vez de un mismo dinamismo, ¿no? Luego, el fundador de la modernidad, o un fundador filosófico, o el que representa el espíritu de la modernidad de un modo más puro, quizás, Descartes. En fin, no todo Descartes es algo criticable y que hay que tomarlo como origen de todos los males, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero, en fin, sí es cierto que en Reglas para la dirección del espíritu introduce el sueño de la mathesis universalis. Mathesis universalis. La mathesis universalis es el canon de saber que la humanidad tiene que perseguir. Y es como una matemática profunda respecto a la cual la matemática que nosotros conocemos sería una expresión, quizás la expresión más próxima, más fidedigna, pero expresión de la mathesis universalis sería cualquier otro saber. Así que si hay un saber psicológico acerca del alma humana o de la psique humana, de la mente, si hay un saber histórico del hombre, si hay un saber pues, filosófico, al final será un saber que podrá remitirse a esta mathesis universalis, que es ciencia del orden y la medida. Luego Leibniz acogió ese proyecto, ¿no? Dijo que, en fin,
una vez pudiéramos alcanzarlo por completo, lo cual es deseable, ¿no? Pues podríamos incluso reducir el filosofar, aun calculemos. Eh, Más avanzado ya la modernidad, podríamos hacer referencia al positivismo de Comte, ¿no? En su curso de filosofía positiva, ya en el siglo XIX, ¿no? Como sabéis, esto es muy conocido, pues Comte eh, conceptualiza el progreso de la humanidad y lo eh, articula en tres momentos fundamentales, ¿no? Que van siendo, cada uno de los cuales es superador respecto al anterior. El primer momento, el más primitivo y el más endeble del saber humano, es el momento religioso, cuando el hombre pues atribuye, ¿no?, a los fenómenos que observa causas que son divinas. Después estaría la metafísica. La metafísica sería la que vincularía a los fenómenos que observamos causas de origen conceptual abstracto, ¿no?, que son intangibles y que no pueden ser considerados referencia de una designación. Y el tercer estadio sería el estadio positivo, en el que se impondría pues un saber ya que está dirigido por la perspectiva de la ciencia natural y de las ciencias también exactas. Y luego pues menciono algunos otros pasos que ya están más próximos a nosotros. A principios del siglo, el Círculo de Viena, el primer paso que da la filosofía analítica, tiene una concepción del lenguaje que porta una teoría referencial del significado. Según esto, pues el lenguaje y mundo están relacionados fundamentalmente a través del nexo entre la proposición y el hecho. El lenguaje representa hechos, el lenguaje dice hechos y el mundo está constituido por hechos. Los hechos se describen y las relaciones entre los hechos, ¿no?, también pueden ser explicadas si uno es una causa, otra es un efecto. Y lo único que se puede conocer es eso, ¿no? Aquí habría que salvar a Wittgenstein, porque es cierto que el Wittgenstein del Tractatus pues está a la base del Círculo de Viena, pero Wittgenstein lo que vino a decir es que solamente podemos referirnos a hechos dentro del mundo, y podemos describirlos, y que eso estaría de la ciencia, y que al mundo en cuanto tal no lo podemos describir porque pertenecemos a él, y él como conjunto de hechos no es un hecho, el mismo. El mundo en cuanto tal, ¿no?, es lo místico, según Wittgenstein. Bien, pero lo que quería decir Wittgenstein no es que el verdadero conocimiento es el que aporta la ciencia natural. No, no. Ya en conferencias sobre ética, pues viene a advertirle a sus seguidores que hombre, se han pasado un poquito, ¿no? Que es lo que quería decir, es que, por desgracia, o sea, lamentablemente, ¿no?, nos tenemos que conformar con un conocimiento menor, un conocimiento de menos importancia, que es de la metafísica, que hablaría del mundo en cuanto tal, ¿no?, que es el de la ciencia natural. Y también vino a decir que eso para nosotros es un conocimiento que en el fondo no nos atañe. Son palabras suyas, ¿no?, al final de la conferencia sobre ética, las que pronuncian, a mí los hechos no me importan nada.
Así que ahí tenemos un modelo, ¿no?, de positivismo que se extiende en todo el siglo XX y que es una línea que lucha ahí de fondo contra el resto de movimientos de la filosofía continental. Una de sus expresiones más actuales, bueno, pues por poner un ejemplo, en la filosofía de la mente. La filosofía de la mente que se preguntaba, ¿no?, si mente, como la dimensión cualitativa del ser humano, y cerebro, como su dimensión cuantitativa, ¿no?, pues son la misma cosa, si se puede reducir la mente al cerebro o no, ¿no? Y bueno, aquí una de las corrientes era la reductivista computacional, de Daniel Dennett, que ya aclaraba en su legendario texto La conciencia explicada, ¿no? Según ello, pues la mente es reductible al cerebro, y el cerebro no es más que una materialización de un organigrama computacional. Y esta base computacional, pues no es, digo que no es eh, el ordenador. El ordenador que conocemos es un ordenador más complejo, reticular, que tiene una forma semejante, ¿no?, a la adopción a la que adoptan nuestras neuronas en el cerebro, pero en realidad es un conjunto de reglas y funciones, nada más, ¿no? Y bueno, había otra posición que se le enfrentaba, por ejemplo, la de John Searle, diciendo que no, que hay una dimensión cualitativa de la mente que no es reductible, ¿no?, a la dimensión sintáctica, lógica o estrictamente de leyes y de reglas formales, ¿no?, que es cualitativa y que tiene que ser comprendida como irreductible. Bueno, aquí se habría una discusión tremenda, ¿no?, pero la posición que en nuestra época ha triunfado es la primera, es la computacional. Hoy, en el desarrollo de inteligencia artificial, se da como por hecho, como verdad de perogrullo, ¿no?, o como algo que ya acepta el sentido común, pues que la inteligencia artificial es capaz de generar conjuntos de reglas computacionales capaces de reproducir todas las operaciones epistemológicas y comprensivas del ser humano. Esto sería también un positivismo desde el punto de vista de Husserl. Lo importante es que lo que constituye la realidad según el positivismo, desde la perspectiva de Husserl, ¿no?, puede ser o bien el hecho duro, ahí descriptible, o bien puede ser una estructura que solamente es representable, como lo es el conjunto de reglas de un organigrama de un ordenador, ¿no? Pero un conjunto representable que tiene el carácter de algo previo, ¿no?, al sentido, y que es capaz de reducir al sentido a su propio mecanismo. Eh, pues bien, Husserl, ¿cómo se enfrenta a esto? La ontología del sentido tiene que hacer frente al positivismo. El primer contraargumento fuerte ya lo he mencionado, ¿no?, al principio. Ontológicamente podemos decir que lo real es la presentación misma, porque eso es lo primero, lo más básico, lo más básico que tenemos en la experiencia, ¿no? Y que por tanto esa presentación, ¿no?, que puede ser en un sentido o en otro, no, no
no jerarquiza de tal manera que hay una explicación, hay un modo de presentarse de lo real, que es ese que atiende el positivismo, hechos y realidades representables, estructurales o formales, ¿no? Pero bueno, otro argumento importante aquí es el siguiente. El mundo interno del sujeto, que es el que constituye el sentido del ente, es un mundo de vivencias. Bien, siempre que estoy considerando lo real, lo estoy vivenciando de un modo. Ahora bien, ¿cuál es el elemento básico de una vivencia? Se puede decir que las vivencias son hechos, hechos vivenciales, o sea, hechos interiores, hechos psicológicos. No, no porque son actos. Habría que retraerse, ¿no? Retrotraerse, perdón, a Descartes, porque en este argumento Husserl eh, hace uso, ¿no? E incorpora el principio del cogito. El cogito está en nuestra experiencia del mundo. Sí, sí, el cogito. No solamente en el pensar el mundo, sino en experimentar el mundo. Cuando Descartes decía, no puedo dudar de que dudo, ¿no? Y acto seguido, pues, entonces que soy pensamiento, y si pienso existo, ¿no? Esa, esos enlaces ahí no son enlaces entre estados distintos. No hay una derivación de una determinada premisa a una conclusión. Esa verdad se da por un acto de conocimiento. Por el mismo acto en que dudo, me percato de que no puedo dudar de que dudo. Este percatarme, ¿no?, de que no puedo dudar de que dudo se da en el acto de dudar mismo. Y no es una derivación del acto de dudar, se da en él mismo. Hay en Descartes, cuando él dice, ahora vuelvo, que están llamando a la puerta. Así que estamos hablando en el cogito, la verdad del cogito, de una dimensión de acto en la conciencia humana y no de un estado mental. El pensamiento no es un conjunto de estados mentales, algo que la filosofía de la mente pues desatiende, ¿no? La conciencia, el pensamiento está constituido por actos. En meditaciones metafísicas, él se pregunta, bueno, ¿y qué es pensar? Porque ya he dicho que somos pensamiento, puesto que si no puedo dudar de que dudo y sé que dudar es pensar, ¿no? Pues el ser humano sea pensante es la primera piedra filosofal. Pero, ¿qué es pensar de un modo más preciso, ¿no? Bueno, pues pensar es reparar en una determinada percepción. Por ejemplo, yo puedo tener una percepción, pero quizás en un estado de aturdimiento. Y eso no es pensamiento. Sin embargo, si yo no estoy aturdido, ¿no?, pues de una manera natural hay en la percepción de un objeto al mismo tiempo un acto interno en el ser humano de percatarse de ese fenómeno de percepción. Es como si cada operación mental humana estuviera acompañada de una iluminación.
Y esa iluminación es el acto de percatarse, ¿eh? Como un acto de mirada. El cogito es una mirada y se ejerce, insisto, en el acto mismo de cada una de las operaciones mentales. Así que, dice, si yo estoy deseando algo, por ejemplo, pues ese deseo también, en cuanto deseo mío, en cuanto deseo que yo considero mío eh, y no algo con lo que yo me encuentro, simplemente, si yo puedo decir, este es mi deseo, ¿no? Entonces me estoy percatando de él. Hay un acto de lanzar luz a, a ese movimiento del deseo. Y el pensamiento es precisamente esa iluminación. El pensamiento no es el proceso abstracto que se piensa muchas veces, que se figura muchas veces a alguna gente, ¿no? De estar elucubrando cuestiones que no tienen nada que ver con la existencia y con el mundo próximo, ¿no? Pensamiento para Descartes es pensamiento inacto en todo lo que hacemos. Estamos comprando algo, ¿no? Y el hecho de comprar es, es algo que nosotros comprendemos. Y en la medida en que es algo que nosotros comprendemos, en ese acto de comprar el pan, ¿no? Hay una mirada en nuestro interior que es la mirada del cogito, que es el acto de percatarse de eso. Por eso luego en Kant eh, la explicación de la arquitectónica, de la crítica de la razón pura, ¿no? eh, que funciona en el conocimiento de la naturaleza, pues el elemento estructural fundamental es el que él llama síntesis trascendental de la apercepción. O sea, la síntesis entre, primero, la experiencia que me viene de fuera, del mundo, y por otro lado, la captación que se realiza como un acto por el cogito racional. Porque si yo no presupongo esto segundo, este acto de percatarme, entonces tengo que concluir que esa experiencia es ciega. No puedo decir que es mi experiencia. Yo no podría tener la experiencia de que esa experiencia es mi experiencia. Me perdonáis las reiteraciones, ¿no? Pero así quede más claro. Pues bien, esta dimensión del cogito, que es la dimensión de acto, de percatarse, ¿no? Es la que Husserl rescata. Y entonces, cuando nosotros decimos sujeto de vivencia, que constituye al objeto, ese sujeto de vivencia no está compuesto por hechos vivenciales, sino por actos vivenciales. Y un acto vivencial es, pues sí, tiene esta textura, ¿no? De lo emotivo, de lo sensible interno, ¿no? Pero también tiene al mismo tiempo la textura, no añadida, sino inherente a ella, ¿no? La textura eh, de un cogito, de un percatarse. Porque mi experiencia del objeto, mi experiencia de lo real, es siempre una experiencia lúcida. Lúcida no quiere decir que sea una experiencia muy inteligente, en el sentido de que sea muy compleja y muy alambicada. No. Lúcida quiere decir que no es una experiencia aturdida, una experiencia ciega. ¿No? Yo tengo experiencia de la manzana como de una manzana que hay aquí, ¿no? Y la manzana acontece y se me presenta, ¿no? En fin, la experiencia que yo tengo de la manzana es un acto de experimentar. Ese acto de experimentar, podemos decir, insisto, tiene una textura, por un lado, sintiente, experiencial, vivencial, o sea, de pura experiencia de sensibilidad interna,
Y otra dimensión trabada con ella, que es la de una autorreflexión, de que está vuelta hacia sí misma, de tal modo que es una experiencia que se percata de sí misma en un solo acto, ¿no? Es una experiencia que está acompañada por el COVID. Y por eso es muy diferente a la que puede tener un ordenador. Un ordenador pues, abre aquí un Windows, nos presenta un documento y la presentación que hace el ordenador no es una presencia, no es una presentación lúcida, que porque el ordenador no tiene ni la más mínima idea de lo que está haciendo, ¿no? En cambio, yo presento algo a la mente, la experiencia de algo del mundo, y estoy aprendiendo sentido, estoy comprendiendo sentido. Quiere decir eso que la experiencia que yo ya tengo va acompañada por un código. Y esto que introduce Husserl es de una profundidad tan potente, ¿no? Que debería, ¿no? Debería ser puesta, por ejemplo, como una alternativa a la mayor parte de las posiciones en filosofía de la mente, en la cual se parte de que los constituyentes de la mente humana son estados mentales. No, 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 no es un estado, es un acto. Son actos. ¿No? No es un estado de experiencia que sea objetivable. Es una experiencia que está realizándose, que está en acto y aprehendiéndose a sí misma. Y ahora se trata de aclarar eso, que es complejo y que no encontramos, ¿no? Un modo de aclarar cómo en un cerebro, ¿no? biológico como el nuestro puede producirse eso. Bueno, pues porque no lo hemos logrado todavía, pero tendremos que explicarlo si eso es un punto de partida necesario para que tenga sentido la relación misma de comprensión entre el sujeto y el objeto. Volviendo entonces a la crítica al positivismo. El positivismo eh, desliga en la experiencia lo sensible, lo puramente sensible, y el acto vivencial. Como si dijera, mira, ahí está lo puramente sensible y ahora yo lo recibo, experiencialmente lo describo y este es el material que voy a utilizar en una ciencia natural para elevarme, ¿no? Generalizar sobre él. Oye, espérate. Esa experiencia de la que parte, ¿no? No es un factum brutum, jamás, desde el punto de vista de la fenomenología, porque esa experiencia no es meramente sentida ciegamente, esa experiencia es aprehendida lúcidamente. Y ahí hay incógnito, si no, no sería mi experiencia. Pero si es aprendida lúcidamente, entonces está atravesada en su inmanencia, en su interior, ¿no? Ineludiblemente por la vivencia humana, que no es una vivencia como vemos meramente, ¿no? Psicológica, no, una vivencia que posee esta dimensión de mirada, de percatarse, esta dimensión de COVID. Como consecuencia de que el positivismo pues, no tiene en cuenta la dimensión de acto de las vivencias que acogen la experiencia, la experiencia en el positivismo, se separa o cree poderse separar del mundo experiencial humano. Como
si el mundo experiencial humano añadiese a eso simplemente una distorsión. Hubiese que aproximarse al objeto de una manera objetiva, es decir, limpia de intervención de la perspectiva subjetiva. Hay mucho que rascar aquí, ¿no? Hay mucho que comentar aquí, ¿no? Y es que ese planteamiento que siempre presenta el positivista no está bien orientado si se trata de un pensamiento que se presenta ante la fenomenología. Que, mire usted, ¿eh? Eh, yo también estoy contra las distorsiones en el conocimiento que produce una perspectiva, la intervención de una perspectiva psicológica que es muy accidental, ¿no? Una perspectiva muy subjetivista, ¿no? Pero yo no le estoy hablando de una perspectiva subjetivista. Le estoy hablando de una perspectiva que nace de la dimensión trascendental de la conciencia. La conciencia humana, la razón humana, tiene a su fondo un campo vivencial. ¿Vale? Ese campo vivencial ¿eh? No es el mero gusto, la mera inclinación de los sujetos empíricos. Ese campo vivencial no tiene nada que ver con las vivencias que nosotros atribuimos al sujeto empírico completamente contingente. Está entrelazada con ella, por supuesto. No son ellas. Son experiencias de un sujeto universal. No son mías en particular, de este individuo con estos rasgos, sino que son experiencias del ser humano en cuanto tal. Tanto, esos actos de vivencia que están vinculados a lo experimentable, según la fenomenología, no son actos que distorsionan una presunta objetividad que nos viene de fuera. No, son actos que son condición de posibilidad de cualquier experiencia. Mi campo trascendental de experiencia, en cuanto a ese conjunto de actos vivenciales que no pertenece al sujeto empírico concreto, sino que pertenece a la conciencia humana universal, y por tanto se puede decir que es de un ego trascendental, acompaña a cualquier experiencia que pueda tener el ser humano. Ya depende de qué tipo de experiencia. Si tenemos una experiencia religiosa, como antes hemos dicho que lo religioso, pues según Rudolf Otto, pues es lo luminoso. Bueno, lo luminoso. Un ejemplo. El objeto religioso, que es lo luminoso, está enlazado, en correlación, ¿no?, con una experiencia. ¿Qué quiere decir esto? Que está relacionado con un conjunto de actos que pertenecen a quién. Al ser humano en general, porque lo luminoso es la clave de cualquier religión, para otro, ¿no?, para el fenomenólogo. Entonces, ese núcleo esencial se materializa con el ropaje de cualquier religión particular, un animismo o cualquiera de las religiones monoteístas, ¿no?, más modernas. Y siendo el sujeto trascendental el que está compuesto por estos actos de experiencia, resulta que no se puede separar de lo experimentado como si fuera un elemento subjetivo que puede distorsionarlo en el proceso del conocer, sino que más bien esa experiencia humana universal de actos, ¿no?,
Es una condición de posibilidad para que tenga lugar cualquier experiencia. Entonces, como decía, la experiencia de lo luminoso tiene como condición de posibilidad el conjunto de actos, esos precisos, y no otros que constituyen al objeto en cuanto luminoso, en cuanto religioso. Y habrá un conjunto de actos que constituirán al ente en cuanto amenazante. Y no se nos podrá presentar un objeto que sea independiente de cualquiera de estas experiencias. O se nos presenta como religioso, o como amenazante, o como estético, o en algún respecto. Es decir, sobre la base de una constitución de sentido. Lo que hace entonces el positivismo es naturalizar la conciencia. Este es el término riguroso de Husserl, ¿no? El positivismo naturaliza la conciencia. ¿Por qué? Porque la allana, elimina su dimensión de acto, de conjunto de actos, ¿no? Y la identifica simplemente con un conjunto de hechos. Y podría explicar, que podría buscar ahí, por ejemplo, el neurólogo o el psicólogo. No, esos actos no los puede buscar ni el psicólogo ni el neurólogo, porque son actos del sujeto trascendental. Esos actos están ahí, pero no se pueden estudiar mediante la ciencia ni mediante una disciplina regional, sino que son supuestos ontológicos que se descubren mediante la filosofía. La filosofía es este saber riguroso de esos supuestos ontológicos, porque todo lo que venimos diciendo tiene la dirección de justificar que se trata de una condición de posibilidad sine qua non de nuestra relación con el mundo. Hay un estatuto de elementos en el ser humano que no es el de los hechos. Estoy dando mucha vuelta en torno a esto, pero es que me parece que es una idea fundamental. Tenemos emociones y esas emociones se pueden describir, ¿no?, como hechos. Hombre, uno se puede ir mediante la bioquímica y la neurobiología, etcétera, al análisis de pues los procesos que hay ahí de sustancias y de conexiones biológicas en el devenir de esa emoción. ¿Que es eso falso? No. Sí. Es que cualquier emoción es un proceso físico, ¿no? Y la filosofía no va a decir que no. Ahora bien, la filosofía, en particular la fenomenología, en lo que estamos diría, ¿es solo eso? Que si es una dimensión meramente física, entonces, ¿qué hacemos con su cualidad? Un proceso plano físico no tiene una dimensión vertical de sentido. Sin embargo, nosotros vinculamos una emoción con un determinado sentido. Es una emoción que nos deja perplejos, es una emoción que nos sitúa radicalmente frente a un otro, o es una emoción que nos vincula a los demás, o es una emoción que nos abre el futuro y nos genera esperanza. No hay emoción sin que ésta sea un movimiento, un acto. Y como acto es un percatarse de sí en cuanto a su sentido. ¿Qué estatuto tiene esto? Tiene un estatuto trascendental, en el sentido de que es condición de posibilidad que está más allá de lo que puede analizar la ciencia natural y que se puede explicitar filosóficamente, ¿no? Si es que a la filosofía se le permite ya decir algo en esta época, ¿no? Esta es la pretensión.
Bueno, estábamos con este asunto, que me pongo nervioso, ¿no? Yo con el positivismo. Eh, Habría que insistir también en esto, último, fijaos, me ha salido como enlazado espontáneamente con lo que estaba diciendo, ¿no? La crítica al positivismo, a la naturalización de la conciencia, va unida a la crítica que realiza Husserl a psicologismo. Debemos tener claro que el sujeto de experiencia al cual se está refiriendo Husserl no es el sujeto empírico y no es el sujeto del psiquismo. ¿Mm? Es un sujeto trascendental en el sentido de que está más allá de lo empírico y conforma lo humano en cada individuo, humano que porta cada individuo. Habría que subrayar esto, insisto. Bueno, la crisis positivista es la crisis epistemológica en la que está, según Husserl, Occidente. Porque él comprueba, ¿no?, en la primera mitad del siglo XX, que todo esto que hemos contado, ¿no?, toda esta génesis del positivismo, del cientificismo, ¿no?, de la mathesis universalis, es todo un nervio de nuestro mundo. No es algo accesorio en el mundo occidental en el que estamos. Es algo esencial para la modernidad. Y nosotros somos modernos. Por tanto, el positivismo nos constituye. Y se puede decir que el positivismo es un substrato de mundo sobre el cual nos incardinamos. Yo me levanto y ya soy positivista. Empiezo siendo positivista porque mi mundo lo es. Y después, quizás, conforme voy avanzando en el día, ¿no?, me voy recuperando a mí mismo y voy saliendo del positivismo. La otra crisis es la crisis humanista. Y es que se deriva de la anterior. Si no hay un mundo humano, cualitativo, que tenga que ver con los actos y que sea irreductible a lo puramente horizontal, natural, entonces tampoco tiene sentido la existencia humana. Y aquí ya sentido pues no significa modo de aparecer, aparecer en cuanto o cómo, ¿no?, sino que tiene este sentido agónico, ¿no?, de estar referido al fin de la existencia. Una existencia de puros hechos es completamente insoportable para el ser humano. En primer lugar, no lo sabe, pero si forzadamente la cultura occidental, ¿no?, reduce lo que la dimensión humana a esta dimensión de hechos y sepulta o tapa, ¿no?, tapa la dimensión de constitución de sentido, entonces está obliterando la posibilidad que tiene el ser humano de relacionarse experiencialmente con lo que rodea, otorgándole sentido. Ya no podría considerar esto como un objeto religioso, como un objeto estético, como un objeto arrojadizo, etcétera. La tendencia sería que solamente lo considerase mecánicamente como algo físico y utilitario que sirve para escribir. Y ya está. La vida humana se angostaría. De hecho, lo que piensa Husserl es que se está angostando. La vida humana se está limitando a las relaciones puramente factuales con lo real, con lo cual pierde su sentido la existencia misma. Hay algo fascinante que introduce, con esto ya voy terminando, Husserl cuando habla de la crisis humanista, de la pérdida de sentido que produce
esta otra crisis anterior, ¿no?, de epistemológica. La fenomenología, ¿no?, ya simplemente con estas bases que nos ha otorgado, es capaz de justificar que el ser humano vive en función de tareas infinitas, en función de ideas que son en sí mismas infinitas. El positivismo, naturalización de la conciencia, vendría a generar una crisis existencial en la medida en que impediría al ser humano esa relación con ideas infinitas. ¿Qué es una idea infinita? ¿Y por qué se dice? Un sentido, ¿no? Se quiere decir un sentido para el campo experiencial del ego trascendental, ¿no? No se agota en su pura materialidad. El sentido de un problema no se agota en su materialización. El problema es él en cuanto tal y pide, sigue demandando. Nuevas materializaciones, nuevas objetivaciones. Hay en cualquier sentido una teleología hacia una plenificación de sí. Por ejemplo, si tomamos algo y lo aprehendemos como algo bello, si aprendemos, por ejemplo, la naturaleza como bella, al modo de Hölderlin, en ese caso, estamos ante una constitución de sentido que demandará de nosotros siempre, ¿no?, materializaciones distintas. Es una idea que se materializa, ¿no?, en este estar concreto, en este bosque, o ante este árbol, pero ella misma, ¿no?, desborda esa finitización suya. En ese sentido es algo que, en cuanto tiende a plenificarse más allá de lo finito, es inmanentemente algo infinito. Pero voy a poner un ejemplo que me parece puede expresar esto con mayor contundencia, ¿no? Pericles fue demandado una vez para un discurso fúnebre, como sabéis. En el discurso fúnebre tenía que hacer honor ante familiares y ante la gente de la polis en general. Tenía que rendir honor a los caídos atenienses en las guerras, ¿no?, con Esparta. Bueno, y él comenzó en el discurso ese, no me voy a meter en detalles, pero esta es como una dirección general que tiene el discurso, que me parece fantástica, me parece genial. Comienza refiriéndose a lo concreto y termina refiriéndose a lo infinito. Porque comienza haciendo honor a los caídos, diciendo que su valor reside en que pues han salvado a la ciudad de Atenas y que por tanto han contribuido a la supervivencia, ¿no?, de todos los que estaban allí presentes, ¿no? Pero acto seguido dijo que tenían un valor más grande, y es que no habían contribuido solo a la supervivencia de las Atenas allí presentes. Ellos habían servido a una idea, a la idea de Atenas. Porque Atenas no es solamente la presente que permite una supervivencia de una generación determinada. Atenas es su arte, es su democracia,
su pensamiento, Atenas es algo que desborda la materialidad del Atenas presente y es infinita. Es una idea. De tal manera que, visto desde la fenomenología, se podría decir que Pericles estaba diciendo allí que Atenas valía la pena como para ser experimentada como idea infinita. Que no tendría jamás una consumación concreta, sino que estaría siempre en vilo, animando todos los procesos, ¿no?, que tienen lugar con aquella Atenas, con la Atenas, con una Atenas medieval, con una Atenas renacentista o con una Atenas actual, ¿no? Con cualquier Atenas, es decir, con cualquier lugar en el que los seres humanos se uniesen como se unieron ellos ahí, ¿no?, en aquel Fenomenológicamente quiere decir esto que Pericles se estaba refiriendo al sentido de Atenas, porque la Atenas a la que se estaba refiriendo no es la Atenas como conjunto de hechos y sucesos descriptibles, ¿no? Es la Atenas que se me presenta desde sí en cuanto tal, en su cómo o en cuanto. Atenas es el acontecimiento Atenas, es el venir a presencia Atenas. Y es el presentárseme ahora, ¿no?, como algo infinito. Siempre que el ser humano está fenomenológicamente, ¿no?, ante lo real, está de modo natural, ¿no?, pero nuestra visión natural y positivista de las cosas lo recubre y lo pierde a veces, ¿no? Pero si lo recobramos, ¿no?, cuando estamos en una actitud viva, fenomenológica, ante lo que nos rodea, estamos ante lo que nos rodea como algo infinito, en la medida en que no se detiene en su carácter material, sino que adquiere el carácter de un acontecimiento que tiende a su planificación, ¿no? Pero en ese sentido, el ser humano se relaciona con el mundo como teniendo un conjunto de posibilidades de sentido que consisten para él en tareas inacabables. La tarea de la belleza, la tarea de la aprehensión, ¿no?, de lo real, como llamándonos la atención o levantándonos la extrañeza, ¿no?, por su presentarse de este modo, o presentarse de otro. Pues la crisis actual sería la pérdida de la condición humana en cuanto tendencia a perseguir ideas infinitas. Pues lo dejamos aquí, ¿vale? Hasta la próxima.